Buenas tardes, bienvenidos. El día de hoy abordaremos lo que es el tema de reproducción, correspondiente a nuestra unidad, los seres vivos y el medio. Secuencia 14, relaciones de los seres vivos con el medio ambiente. Lección 6, estrategias reproductivas. Reproducción en las plantas. Nuestro aprendizaje esperado, identificar los tipos de reproducción y estructuras reproductivas sexuales en las plantas. Por lo tanto, el tema que abordaremos el día de hoy es la reproducción sexual de las plantas. ¿Qué sabemos? Sabemos que todos los seres vivos poseen algún tipo de reproducción, es decir, un mecanismo que les permita continuar y perpetuar su especie, con el objetivo de evitar la extinción. En el caso de los seres vivos del reino plantae o vegetal, dicha reproducción se da a través de modos o de situaciones muy específicas. Es decir, que estos organismos pueden realizar tanto reproducción sexual como asexual. Estos mecanismos dependerán en gran medida de la especie vegetal a la cual nos estemos refiriendo. Es decir, sabemos que existe una gran biodiversidad de organismos vegetales, todos con distintas características, comportamientos y métodos reproductivos. Es por eso que su tipo de reproducción dependerá de ello. A grandes rasgos, nosotros podemos reconocer que la reproducción en las plantas puede diferenciarse en angiospermas y gimnospermas. Esto en el caso específico de la reproducción sexual. Las plantas denominadas angiospermas son todas aquellas que presentan flores y frutos, árboles frutales como la manzana, o bien flores como el girasol, la bugambilia, o algún otro tipo de flor. Por ejemplo, las rosas o los tulipanes, ¿sí? Entonces, todas las plantas que nosotros observemos con flores, o bien todos los árboles que observemos con algún fruto, serán angiospermas. Los gimnospermas son aquellas plantas que no presentan flores ni frutos. En este grupo podemos encontrar a los musgos y a los helechos. Ambos tienen esta característica de no poseer semillas y por ende, pues no se reproducen de manera sexual, pero sí lo hacen de manera asexual. Ahora, para nosotros reconocer estos mecanismos de reproducción, ya sea sexual o asexual, es importantísimo que nosotros tengamos conocimiento de las estructuras que forman parte de una planta o de una flor. ¿Sí? Recordemos que el proceso de reproducción, su objetivo es perpetuar la especie y evitar la extinción. No importa si se trata de reproducción sexual o asexual. Ahora, en el caso de la reproducción sexual, las plantas requieren la unión de dos gametos, ¿sí? Es decir, un gameto femenino y un gameto masculino, ¿sí? Los cuales se producen en los órganos sexuales de las plantas. Estambre y estigma. ¿Cómo? Entonces, ¿las plantas tienen órganos sexuales? Así es. Órgano sexual masculino o bien órgano sexual femenino. Cabe aclarar que cuando una planta tenga dentro de sus estructuras órganos sexuales masculino y femenino, estaremos hablando de un organismo hermafrodita. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene ambas estructuras reproductivas, masculina y femenina. Ahora, generalmente las plantas únicamente presentan un órgano reproductor, ya sea femenino o masculino.
¿ok? Y para ello es importante primero conocer las estructuras generales que forman parte de la planta o bien de la flor. En este caso, estamos observando en pantalla lo que son las estructuras generales. Ustedes en su curso de ciencias revisaron que en las plantas encontramos, por ejemplo, pétalos, ¿sí? O flor de muchos colores y llamativos que forman parte de la planta o bien de la flor, ¿sí? El término correcto es pétalo. Estos pétalos, ¿sí? Son muy llamativos, ¿sí? Llaman nuestra atención, pero no nada más nuestra atención, sino también de todos los organismos que conviven dentro de un ecosistema. Ahora, al conjunto de estos pétalos se le va a llamar corola, ¿ok? Ahora, en una flor también vamos a encontrar lo que son hojas, tallos, ¿sí? Las hojitas verdes que se encuentran sosteniendo a estos pétalos o bien a la corola que se encuentran en la base de la flor, ¿sí? A estos se les va a llamar de forma individual sépalos, pero en conjunto, ¿sí? Cuando están unidos entre sí, forman una copa. Al formar una copa simbolizan o dan la impresión de estar formando un cáliz. Por eso, cuando ellos están ahora sí que todos juntos formando esta copa, se les llama cáliz. Cuando los sépalos están separados entre sí, como se observa en la imagen, entonces de forma individual se les llamará sépalos. Otras estructuras que encontramos pues son específicamente lo que es el tallo. A la unión entre el tallo y el cáliz se le va a llamar pedúnculo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con las estructuras reproductivas? ¿Yo las puedo visualizar a simple vista? Así es. Para ello debo de saber cómo son y cuál es el nombre que les debo de dar. A los órganos sexuales en las plantas se les va a denominar estambre y pistilo. El estambre, ¿sí? Es una estructura alargada con una pequeña protuberancia en su punta que contiene los granitos de polen. El polen corresponde a la célula gamética masculina, ¿sí? Es decir, que el polen sería como el espermatozoide en el ser humano, ¿ok? Ahora, otra estructura que encontramos es el pistilo. El pistilo es la estructura reproductiva femenina o es el órgano reproductor femenino. El pistilo tiene la forma de una botella y generalmente se encuentra en el centro de la flor, rodeado por los estambres, es decir, por los órganos reproductivos masculinos. ¿Ok? Ahora, es importante no perder de vista lo siguiente, que estas dos estructuras o órganos sexuales de las plantas, tanto masculino como femenino, estambre y estigma, o estambre y pistilo, se les va a conocer también con otros nombres. No está mal, son sinónimos y está bien. En una prueba te pueden preguntar cuál es el nombre del órgano sexual masculino. Puede venir como opción estambres o también puede venir otra opción, como veremos a continuación. Entonces, es importante que ustedes no pierdan esto de vista, que debemos de identificar correctamente cuáles son las estructuras que forman parte de la flor. Dicho esto, será mucho más fácil identificar estas estructuras de manera general. Ahora, como ya habíamos dicho, ya me adelanté, ahí está, muy bien. Habíamos dicho lo siguiente, Miss, usted nos dijo o nos acaba de mencionar
que los órganos reproductores o los órganos sexuales reproductivos en las plantas tienen muchos sinónimos, tienen muchos nombres. Ok. A esto va lo siguiente. Ustedes se van a encontrar que en la literatura a la estructura masculina le van a llamar androceo. ¿Ok? Como si ustedes se dan cuenta, en nuestra diapositiva anterior, ¿cómo se le llamaba a esta estructura masculina? Estambre, ¿no? Se le llamaba estambre. Aquí lo vemos como androceo. ¿Por qué tiene esa denominación diferente, Miss? ¿Por qué se le llama tan diferente? Bueno, conforme ustedes vayan avanzando en sus estudios, verán que esta denominación se debe a que el androceo o el estambre está compuesto por dos estructuras que les decía yo que forman un filamento, ¿no? La antera corresponde a esa protuberancia que contiene a los granitos de polen, mientras que el filamento pues es ese conducto que sostiene a esta protuberancia llamada antera. Entonces, al conjunto de estos dos elementos, antera y filamento, se le va a llamar androceo. Y el androceo también se conoce como, lo vimos en nuestra diapositiva anterior, estambre. ¿Ok? Ahora, en esta misma flor o en este mismo esquema, podemos identificar no nada más la estructura reproductiva masculina, también podemos identificar la estructura reproductiva femenina. Permítanme un momento y ahí voy. Y lo voy a remarcar de otro color, en este caso de verde. Les decía yo que la estructura femenina siempre se encuentra en la parte central de la flor y tiene la forma de una botella, ¿sí? La boca de la botella recibe el nombre de estigma. Esta estructura se encuentra rodeada en su entrada, ¿sí? Y en el conducto interno de una sustancia pegajosa y muy, muy dulce para los insectos polinizadores. Por ejemplo, las abejitas y los colibríes son muy afectos a esta sustancia, que es, adivinen qué es. ¿Alguien sabe de qué se alimenta, por ejemplo, el colibrí? O las abejitas, ¿qué es lo que buscan? El néctar, ¿no? Entonces, en esta estructura que es el estigma, el néctar es una sustancia pegajosa, ¿sí? Y se encuentra aquí en la boquilla de nuestra botella. Aquí está el estigma, ¿sí? Ahora, el cuello de la botella va a recibir el nombre de estilo, ¿sí? Es un conducto que va a conectar la entrada de esta botella hacia el interior de la botella. Al seguir avanzando hacia el interior de la botella, vamos a encontrar al ovario. El ovario es la célula gamética femenina, ¿sí? Al igual que, por ejemplo, en los seres humanos. En la mujer, la célula gamética femenina es el ovario, ¿verdad? Ahora, perdón, el ovario es la estructura que contiene la célula gamética femenina. ¿Cuál sería nuestra célula gamética? Los óvulos. Al igual que en el ser humano femenino, los óvulos son la célula gamética que se encuentra dentro del ovario. ¿Sí? Ahora, el ovario, los óvulos, o mejor dicho, los óvulos, el ovario, el estilo y el estigma, en conjunto van a estar formando una estructura llamada gineceo. En nuestra diapositiva anterior, a esta estructura la conocemos también como estigma. ¿Ok? Gineceo es igual que estigma o pistilo y androceo es igual que estambre. ¿Sí? Ahora, ¿qué otras estructuras identificamos ahí ya me adelanté, en este esquema? Bueno, podemos observar, ay, me adelanto mucho, podemos observar, lo voy a poner de otro color, déjame ver, azul. Lo voy a poner de otro color, podemos observar al pedúnculo, que es la unión que existe entre el tallo y el espacio, bueno, es el espacio comprendido entre el tallo y lo que es mi conjunto de sépalos, es decir, el cáliz, ¿verdad? También podemos observar lo que es el sépalo. Podemos observar los pétalos, que en conjunto se llamarán corola, ¿verdad?
Esas son las estructuras que nosotros podemos identificar a simple vista en una flor. En este caso, nosotros estamos viendo el esquema de una flor hermafrodita. ¿Por qué? Porque podemos ubicar ambos órganos reproductores, tanto masculino como femenino. Y entonces, eso es lo importante, que nosotros vayamos conociendo estas estructuras de las flores. Al conocer las estructuras, podemos nosotros determinar qué tipo de flor es. Si es angiosperma, gimnosperma, y si es angiosperma, bueno, saber si es femenina o si es masculina. En este esquema, me encanta este esquema, porque aquí entonces podemos ver las estructuras, tanto masculina como femenina. ¿Qué puedo yo observar a simple vista? Bueno, primeramente, observo a mi flor, ¿verdad? Yo ya sé que las estructuras que puedo observar a simple vista son los pétalos. Los pétalos a simple vista se ven porque son las hojitas más llamativas de color, ¿no? Y en conjunto lo voy a llamar corola. Lo voy a escribir por aquí. A ver si me da la pantalla para escribir. No me permite escribir. Bueno, se llamará corola. Lo voy a escribir. Ay, no. Ahí está. Corola. El conjunto de pétalos se les llama corola. Ahora, también puedo observar, si piden lo pongo de otro color, al sépalo que se encuentra en la base de estos pétalos. Los sépalos, si en conjunto me van a formar algo que se llama cáliz. ¿Sí? También puedo observar en la base de la flor algo bien padre, ¿sí? Que está aquí, el tallo y arriba, entre el tallo y el cáliz, lo que es el pedúnculo. ¿Ok? Esas son las estructuras que yo observo a simple vista y desde el exterior de una flor. Si yo me asomo al interior de la flor, obviamente voy a ver más, ¿verdad? ¿Qué voy a ver en el interior de la flor? En el interior de la flor voy a identificar al gineceo o pistilo y al androceo o estambre, ¿sí? Pero en la diapositiva anterior dijo que el gineceo o pistilo también se le conocía con otro nombre, estigma, ¿sí? Entonces, para que ustedes, o para fines prácticos de esta materia, vamos a centrarnos en estos dos nombres. Androceo o estambre es la estructura masculina y gineceo o pistilo es la estructura femenina, ¿sí? Ahora, cuando yo observo en el interior de la flor, me voy a dar cuenta que puedo observar ya sea una estructura femenina o una estructura masculina. Si yo me enfoco o si yo simplemente observo una estructura femenina, pues voy a ver que esta tiene la forma de una botella, ¿verdad? El cuello de la botella, la boca de la botella y el fondo de la botella. Todo esto en conjunto se conoce como gineceo o pistilo, ¿sí? Recordemos que lo que es la boquilla de la botella se va a llamar estigma y esta está rodeada en su entrada, ¿sí? Porque recordemos que es una botella, ¿no? Es decir, que hacia adentro hay un conducto. Entonces, en la entrada de esta botella vamos a encontrar una sustancia pegajosa llamada néctar, ¿sí? ¿Por qué hay néctar en el estigma? Porque el néctar es la sustancia que va a llamar a ese organismo polinizador, ¿sí? Es decir, a ese organismo que transporta los granitos de polen, ¿sí? Hacia el interior de esta botella. ¿Cómo, Miss? En un momento lo veremos. Entonces, tengo el pistilo, ¿verdad? O gineceo, que es la estructura femenina, que está formada primeramente por un estigma. Posteriormente vamos a ver un cuello, al cual se le llama estilo, y corresponde al cuello de la botella. Al fondo de la botella vamos a encontrar al ovario, y dentro del ovario vamos a encontrar muchos óvulos, ¿ok? Esa es la estructura femenina. Al conjunto de estigma, estilo y ovario, que contiene los óvulos, se le va a llamar gineceo, que es la estructura femenina reproductiva, ¿ok? En las plantas. Ahora, ¿qué pasa con la estructura masculina? La estructura masculina, pues recordemos que tiene, ¿cómo se llama? Una forma
así. Es decir, está formada por un conducto y este conducto sosteniendo una pequeña protuberancia. A esa protuberancia se le va a llamar antera. La antera es la que contiene los granitos de polen. El polen es la célula gamética masculina en las flores, ¿no? Así como el espermatozoide es en el ser humano, en las plantas, el polen sería el espermatozoide. Es el que se va a encargar de fecundar a quién, al óvulo. Y tenemos un filamento, que es el que sostiene a la antera, que contiene al polen. ¿Sí? Al conjunto de filamento y antera se les va a conocer como estambre o androceo. Esto es muy importante, ¿sí? De hecho, aquí se lo señalo. La estructura masculina se conoce como androceo o estambre. ¿Cómo está formado el estambre? Por la antera y el filamento. A la estructura femenina se le conoce como gineceo o pistilo. ¿Cómo está formado el gineceo? Por el estigma, el estilo, el ovario, ¿sí? Que en conjunto forman al gineceo o pistilo. Por eso les estoy recalcando mucho esta importancia. ¿De qué? Pues de conocer los nombres y las estructuras que conforman o forman, mejor dicho, parte del aparato reproductor masculino, ya sea femenino o masculino. ¿En quién? En las plantas. Ahora, identificando ya estas estructuras, yo puedo entender un poquito, puedo entender mejor lo que es el proceso de reproducción en las plantas. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Bueno, déjenme borrar esto para que ustedes lo puedan ver. Imaginemos que aquí tenemos un granito de polen, aquí. Este granito de polen puede volar y llegar a esta parte interna, ¿sí? De mi botella, o a la parte interna de lo que es el gineceo, ¿sí? Específicamente en el estigma. Recordemos que esta boquilla, ¿sí? De la botella está recubierta o revestida de una sustancia pegajosa llamada néctar, ¿sí? Entonces, una vez que este granito de polen está ahí, poco a poco se va a ir introduciendo a este cuello de botella, ¿sí? Una vez que llegue al ovario que se encuentra en esta parte interna, va a buscar al óvulo. Y entonces ahí va a ocurrir un proceso de fecundación, formando un huevo o cigoto. ¿Sí? A ese proceso de fecundación en las plantas se les conoce como polinización. ¿Ok? La polinización puede ser directa o puede ser cruzada, como veremos a continuación. Ahí están las estructuras que les comentaba yo. Ahí está. Ahora, la polinización simplemente se va a llevar a cabo gracias a lo que son los medios polinizadores o bien a los organismos polinizadores. Organismos polinizadores son aquellos que se van a encargar de transportar los granitos de polen de una flor a otra, asegurando la reproducción. ¿Sí? Cuando la flor no sea hermafrodita, es decir, que no tenga los dos órganos o estructuras reproductivas, es decir, sexual masculina y sexual femenina, entonces se tiene que recurrir a este proceso de polinización cruzada. ¿Cómo? A través de un intermediario. ¿Quién es mi intermediario? Aquel organismo que me ayuda a transportar los granitos de polen. Por ejemplo, el colibrí, la abeja o la mariposa. Todos ellos son organismos polinizadores porque van transportando el polen de una flor a otra. ¿Sí? Ellos son atraídos por las flores gracias al néctar que producen, ¿sí? Entonces, cada vez que uno de ellos llega a alimentarse del néctar que produce la flor, se lleva consigo granitos de polen. Estos granitos de polen van a viajar y se van a depositar en otra flor. Si la flor es femenina y recibe estos granitos de polen, pues bueno, va a ocurrir una polinización. Ahora, además de eso, se cuenta con una estrategia, ¿sí? Que asegura también este proceso de reproducción, conocido como medio polinizador. El medio polinizador va a ser el viento o el aire. Eso es. El viento o el aire es un medio polinizador. Y eso es muy importante y tenerlo en cuenta.
Cuando no hay organismos polinizadores cerca, entonces el viento es el que también contribuye a este proceso de reproducción en las plantas. Listo. Ahí está. Ahora, ya vimos que la polinización, pues bueno, es el proceso en donde se lleva a cabo la fecundación del huevo, la fecundación del óvulo, formando el huevo o cigoto, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tipos de polinización existen? Bueno, existen dos, la autopolinización y la polinización cruzada. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Bueno, la polinización o autopolinización, bueno, la polinización consta de estos dos procesos, la autopolinización y la polinización cruzada. La autopolinización o polinización directa nos está indicando que es un proceso en donde el granito de polen se deposita sobre el pistilo o gineceo, ¿sí? La estructura reproductora femenina de la misma flor, es decir, que la autopolinización o polinización directa la llevan a cabo los organismos hermafroditas. ¿Sí? No hay que perder de vista este concepto que es muy, muy, muy importante, ¿ok? Los hermafroditas. ¿Por qué hermafroditas, mis? Porque contienen ambas estructuras reproductivas. Es decir, cuentan con una estructura reproductiva femenina. Ay, lo rayé mucho. Déjenlo borro y lo pongo de verde. Cuentan con una estructura, recordemos que esta estructura tiene la forma de una botella, tiene una estructura femenina y además tiene una estructura masculina, ¿sí? Como lo vemos en el esquema. Entonces, al tener ambas estructuras reproductivas o ambas estructuras sexuales reproductivas, masculina y femenina, decimos que se trata de un organismo hermafrodita. Este organismo, pues bueno, va a llevar a cabo su propia polinización o su autofecundación, ¿sí? Por eso se llama así a este proceso, como polinización directa o autopolinización, en donde el granito de polen proviene de la misma flor, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo que es el proceso de polinización cruzada? En la polinización cruzada, pues bueno, nos dice que el granito de polen llega del pistilo. ¿Cuál es el pistilo? ¿Cuál es el pistilo? O androceo. Puede ser, bueno, el granito de polen llega del pistilo de otra flor, es decir, el granito de polen llega del estigma. A ver. El granito de polen llega al pistilo de otra flor distinta. Ok, fíjense bien en el esquema. Aquí yo tengo mis granitos. Ay, no pinta. Aquí yo tengo mis granitos. No pinta. Ahí está. Aquí yo tengo mis granitos de polen. ¿Sí? Eso quiere decir que esta flor es masculina. ¿Ok? Esta florecilla de aquí es masculina. Y estoy soltando o está soltando sus granitos de polen, ¿no? Y el viento se va a encargar de transportarlos. Eso quiere decir que de esta estructura llamada antera, ¿sí? Que está sostenida por un conducto llamado filamento y que en conjunto se llama androceo, este androceo va a soltar sus células gaméticas, que son los granitos de polen, para que se transporten hacia otra flor, llegando exactamente a lo que es la estructura femenina. ¿Cuál es la estructura femenina? ¿Cómo se llama esa estructura femenina? A esa estructura femenina le llamamos gineceo, ¿sí? O pistilo. Entonces el granito de polen llega a esta estructura, se pega en lo que es la boquilla de la botella y uno de estos granitos de polen se va a introducir para fecundar al óvulo y así formar un huevo o cigoto. Esa es la polinización cruzada, ¿sí? Cuando una célula gamética masculina viaja a una flor con órganos reproductores femeninos, ¿sí? Buscando la estructura femenina.
Chan, chan, chan. Ahí está. Déjenme borrar esto y continuamos aquí. Y esto es lo que vemos. Me gusta este esquema porque, bueno, nos muestra lo que es la polinización cruzada. Ay, no, me regresé. La polinización cruzada, ¿no? Ay, me adelanté y me retrocedí mucho. Ahí está, nos muestra lo que es la reproducción cruzada. ¿Quién es el organismo que se va a encargar de llevar a cabo esta polinización? Imaginemos que aquí tengo, entonces, aquí como se ve en el esquema, tengo estructuras masculinas. Esto quiere decir que se trata de una flor con estructuras masculinas, ¿sí? Entonces, estos granitos de polen, cuando la abeja o la abejita tomó ya el néctar de esta flor entre sus patitas, se lleva granitos de polen. Y cuando a esta abejita le da de nuevo hambre, va a llegar a, ¿qué creen? A una florecilla con estructura femenina, ¿ok? Eso quiere decir que esta abejita está transportando esos granitos de polen, los cuales se van a introducir y van a fecundar a la flor para formar un huevo o cigoto. A este proceso de fecundación se le llama polinización. Perfecto, ¿ok? Si dijéramos, ¿qué tipo de polinización es? ¿Es una polinización interna, externa o una autogamia? Como aquí están interviniendo dos órganos sexuales diferentes y esto se va a desarrollar dentro de la flor, sería una fecundación interna, ¿verdad? Pero bueno, con que sepamos qué es la polinización, es más que suficiente. Ya lo rayé todo. Ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué pasa después de que ya se fecundó este óvulo, que el óvulo ya fue fecundado por el granito de polen? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué creen que siga? Bueno, pues ¿qué creen? El desarrollo de un fruto. Es decir, las plantitas no van a tener bebés, las plantitas van a tener frutos. Una vez, ay, ya me adelanté, ya, ahí está. Una vez que el granito de polen entró y fecundó al óvulo, este gameto fecundado, ¿sí?, va a formar una capa protectora. Y a esa capa protectora se le va a conocer como semilla. Alrededor de esta semilla va a crecer un fruto. Pero ¿qué pasa con la flor? La flor poco a poco se va a ir secando, ¿sí? Es decir, ya que se fecundó el óvulo, se forma la semilla y poco a poco se va secando la flor. ¿Por qué? Porque los nutrientes, CP, se concentran dentro de la flor para formar un fruto. Entonces, nosotros nos estamos comiendo a los bebés de las flores, ¿verdad? Después de que la flor ya fue polinizada, esta, CP, va a formar una semilla. Y alrededor de la semilla va a comenzar a formarse un fruto, ¿sí? Este fruto va a madurar y se va a desprender, ya sea del árbol o de la flor, o va a desaparecer totalmente la flor, y posteriormente va a ser consumida, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, ese fruto nunca fue consumido y se echa a perder y se cae ahí en la tierra o en el sustrato? Pues bueno, cuando toda esta parte desaparezca y quede únicamente la semilla, déjenme ver, cuando todo esto desaparezca y quede únicamente, lo voy a poner aquí con verdecito. Ay, no raya, ahí está. Y quede únicamente una semillita, ¿sí? Esta semillita va a comenzar a crecer dentro de la tierra, ¿verdad? Para dar nuevamente origen, ¿a qué creen? A una nueva flor, ¿sí? Es un ciclo que comienza nuevamente, el ciclo de la vida. ¿Ok? Entonces, si nosotros tuviéramos que completar este esquema, lo haríamos de esta forma, ¿no? Si ese fruto se consume, queda la semillita,
esta semillita, déjame ver si hay café, sí. Esta semillita va a crecer dentro de la tierra, va a germinar, y va a dar origen a una nueva flor. Y esa flor va a crecer, tipi, hasta que nuevamente sea fecundada. ¡Wow! Es el ciclo de la vida. Muy bien, espero chicos que les haya gustado la presentación y este video como material de apoyo para lo que hemos estado viendo en clase. Entonces, bueno chicos, muchas gracias por su atención, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y pues bueno, ahora sí que vean este video.